Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cine Club Lugano, en una edición del mes de junio, especialísima. La verdad que venimos muy contentos de todas las repercusiones que están sucediendo en las redes sociales a raíz de las ediciones anteriores, donde tuvimos la suerte de tener a Eduardo Blanco y a María Oneto. Y la verdad que este mes vinimos con un peliculón, una comedia que nos divirtió mucho elegirla y volver a verla porque tuvimos la oportunidad de aprovechar la plataforma de Cinear, como ustedes saben, de acceso gratuito para disfrutar de esta película y un montón más, así que los que no se hayan suscrito a la plataforma están invitadas a pasar por ahí y a generar un usuario para poder disfrutar de estas películas que nosotros incentivamos a que vean y compartan con nosotros desde Cine Club Lugano. En esta oportunidad tenemos, como siempre, el último viernes de este mes, un invitado de lujo que en breve vamos a estar presentando y vamos a estar disfrutando con las preguntas de Judith, nuestra especialista. Pero bueno, sin más que entretenerlos, no quiero hacer larga esta noche. Le voy a dar la palabra a Guillermo Winicki, que es el director de este proyecto de Cine Club Lugano, que nos va a contar un poco sobre la génesis del proyecto y cómo seguimos acá a mitad de año, ya disfrutando de una nueva edición. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Mariano, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo soy el director de gestión cultural de la UTN Buenos Aires y bueno, quiero darles la bienvenida al Cine Club Lugano. Para quienes no han visto las anteriores entrevistas, les cuento que este proyecto comenzó a gestarse varios años atrás con los vecinos del barrio, donde se encuentra el campus universitario de nuestra facultad. Cineclub Lugano es un proyecto de Cineclub Debate. Por un lado surge para dar respuesta a la falta de salas de cine en el barrio y alrededores, y por otro para promover el acercamiento entre los vecinos en torno a esta actividad cultural. Junto con Mariano Belvedere y la Asociación Tecnológica del Sur, que preside el colega y amigo, el ingeniero Héctor Alcar, decidimos crear este proyecto en las instalaciones de la UTN Buenos Aires. Cineclub Lugano fue declarado de interés cultural y social por la ley de mecenazgo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires antes de declararse la pandemia, por lo que tuvimos que adecuarlo a la situación sanitaria actual. Pero gracias al apoyo del INCA, que ha facilitado el uso de la plataforma cine.ar, hemos lanzado esta versión digital para llegar en principio al barrio, pero también gracias a la tecnología a toda la comunidad. Queremos agradecer muy especialmente a la Fundación Banco Itaú por haber financiado este proyecto. Y para terminar, quiero proponerles que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube Cine Club Lugano para disfrutar de nuestra programación, donde ofreceremos una película mensual y el último viernes de cada mes, como en esta oportunidad a las 20, haremos una entrevista a algún protagonista del film del mes. Quiero dar lugar ahora a la palabra de Héctor Alcar, el presidente de la Asociación Civil Tecnológica del Sur, gracias a quien sin su participación este proyecto no hubiera sido posible. Héctor, adelante. Hola, mi nombre es Héctor Alcar. Soy el titular de la Asociación Civil Tecnológica del Sur. Nuestra entidad viene trabajando hace varios años en distintos proyectos y programas educativos y tecnológicos para distintos estamentos de la sociedad. Cuando la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, nos convocó para este proyecto, automáticamente dijimos que sí. Observamos que en el mismo había valores que compartíamos, por ejemplo, la democratización, la igualdad, la empatía. Si bien el proyecto estuvo pensado para un contexto prepandémico, este sufrió alteraciones y modificaciones para el contexto que nos toca vivir actualmente. Sin embargo, esos valores se mantuvieron. Para nosotros es un orgullo y un placer ser parte de la estructura de este proyecto igualitario. Quiero agradecer al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por otorgarnos el programa Mecenazgo, al Banco Itaú por ser parte fundamental de este proyecto y principalmente a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, en la figura de un colega y amigo como es Guillermo Winicki. Espero que la gente nos acompañe y disfrute de esta programación tan heterogénea y valiosa.
Síganos en nuestras redes sociales. Los esperamos. Y ahora sí voy a invitar a Judith Brand-Weinman, que va a entrevistar al multifacético y talentoso Rafael Spregelburg. Bienvenido, Rafael, a este ciclo. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Queremos agradecerte por participar muy especialmente de nuestro proyecto. Adelante, Judy y Rafael. Bueno, buenas noches, Rafa. Bienvenido. Qué placer, qué regalo gracias. de la vida entrevistarte. Muchas gracias por estar, en serio. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hablamos un poco y de todo un poco. La verdad es que vamos a hablar un poquito de Días de Vinilo, que sería la película propuesta para esta ocasión. Pero antes me interesaría un poco hablar sobre vos, lo cual es un universo, es un universo en sí. Rafael Spregelburg es un universo. ¿Y cómo se hace para dirigir a alguien que es director, dramaturgo, escritor, ensayista, actor, productor? Wow, y me quedo corta. ¿Cómo te sentís en el lugar del actor que es dirigido por un otro? Ya sea en este caso, vamos por el cine y después vamos recorriendo qué pasaría en el teatro, por ejemplo. Vamos por cine primero. ¿Qué pasó en esta ocasión? Bueno, dicho así suena más complicado de lo que en realidad es y tendríamos que preguntarles a los directores, no tanto a mí, ¿no? Yo, la verdad es que soy dramaturgo de mis propias obras de teatro, es decir, escribo mi teatro y soy director de mi compañía teatral. Y en el cine estoy un poco de prestado, actúo porque me gusta mucho la actuación, la verdad es que de todas las cosas que realizo, la escritura, la dirección, la traducción teatral, la que más me interesa es actuar. Y lo cierto es que yo descubrí que en el cine había un universo enorme, incluso mucho más grande que mis propias piezas. Quiero decir, mi escuela de actuación se convirtió más el cine que el teatro, porque ¿qué pasa? En teatro yo actúo dentro de mis propias obras, entonces ¿qué hago? Me escribo los personajes que me parece que voy a poder hacer sin mucha dificultad. Mientras que en cine me encuentro convocado para proyectos muy disímiles, muy raros, para roles en los que a veces es muy difícil encasillarme, y eso yo lo considero un privilegio, ¿no? He podido expandir mucho mi rango de actuación porque he tenido la enorme suerte de filmar mucho, de trabajar. Yo creo que estoy ahora mismo filmando mi película número 42 o 43. Entonces, he estrenado más cine que teatro, pero provengo del teatro, soy un dramaturgo y cuando actúo me pongo la camiseta del actor, ¿no? ¿Te resulta difícil cuando estás actuando que te estén dirigiendo, aceptar la posición del director, sea quien sea? ¿Cómo es eso para vos? No, me resulta facilísimo. Lo cierto es que es una zona de placer absoluto para mí, porque me lo tomo de manera mucho más irresponsable que las otras cosas. A mí la escritura me abruma mucho, escribir me es difícil. Me es difícil sobre todo porque muchas veces tengo que concebir proyectos que sé que van a ser complicados de llevar a cabo. Entonces, no solo los tengo que escribir, sino que también tengo que ver cómo los voy a financiar, dónde los voy a estrenar. En cambio, cuando me llaman para actuar, me citan un día, me ponen el vestuario, me tratan bien, me preguntan si quiero tomar té, si estoy pasando frío, si el cine te trata mejor que el teatro. Y la verdad es que sí hay una zona, yendo a la verdadera complejidad de la pregunta, que sería: ¿cómo hago yo, que se supone que soy director de mis propias cosas, para dejarme dirigir? Pues no hay nada más sencillo, porque en realidad yo como director sé lo que es para otro director, que sería igual a mí, que los actores quieran hacer lo que quieren hacer ellos. Yo soy muy obediente en cine, porque así me gustaría también que fueran los actores con los que trabajo. Con lo cual, te digo, para mí es como una vida regalada la del cine. Lo que es más difícil es elegir, o sea, saber a qué proyecto decir que no a veces, diciendo: me parece que no tiene que ver conmigo, no lo voy a poder hacer, no me voy a sentir feliz haciéndolo. Pero una vez que está elegido y que vos también sentís que el director también te eligió,
las cosas se organizan sin ninguna dificultad y de una manera muy, muy llevadera. Me sorprendés, la verdad que me sorprende porque pensé que esta cosa de libertad y juego en la que te sentís como más, más relajado, que es el espacio cinematográfico, pensé que para vos tu hábitat natural era el teatro y que te sentirías más cómodo y justamente más cómodo en tus obras, mira vos, ¿no? Al revés de lo que estás contando. No, mis obras son muy trabajosas, son farragosas. Tenés que imaginar que cuando yo me meto en una obra, sobre todo las obras con mi compañía, El Patrón Vázquez, Sí, son obras de muy largo aliento. Suelen ser o muy complicadas, algunas como por ejemplo La Estupidez duraban casi 4 horas de duración, o La así es. Paranoia, o La Terquedad, 3 horas y 20, o son muy complicadas o son muy largas. Entonces, además sabemos que es una inversión de tiempo full time, que cuando me dedico a ese tipo de trabajos, montamos la obra quizás para permanecer en cartel 3, 4 años y en lo posible hacer giras para poder también financiar a nuestra compañía y vivir de eso. Entonces, son proyectos de muy largo aliento. Una película se filma entre de 3 y 6 semanas y ya está, ya quedó hecha. No, es de verdad para mí como estar de vacaciones. Es muy trabajoso el momento en el que lo estás haciendo y de una concentración de intensidad delirante. Imagínate que yo ensayo una obra mía a lo mejor durante un año. Yo sé que tengo todo el tiempo del mundo para prepararme, para llegar a ese momento, a ese texto y a esa situación como yo quiero. En la película muchas veces ni siquiera hay ensayo. En muchas películas no hay ensayo. Sí. Si la escena no es complicada, va y se resuelve, ¿no? Entonces esa intensidad muy, muy eh, toda junta y muy rápida es como una droga para el actor. Te pega de una manera muy, muy extraña. Pero te llevas bien con eso. Por ejemplo, conversábamos un poco antes de largar al aire algo que me parece interesante, que es la dificultad de ciertos actores. No todos pueden manejarlo, me parece, del mismo modo. La cuestión de entrar a una retoma, o ser 25 retomas de la misma toma, la verdad, eh, pasar esta cuestión que el cine no tiene, de lo que es la cronología con la cual el teatro se maneja, de absolutamente otro modo, ¿no? Entrar en climas diversos en la misma jornada tal vez de rodaje es muy complejo, o sea, es otro lenguaje completamente distinto. ¿Cómo te moves con eso? Bueno, yo me muevo con bastante suerte. Me parece que es porque soy muy metódico, por no decirte bastante obsesivo. Y entonces hay una parte del cine que tiene que ver con la técnica, la repetición y con una mega conciencia de sí mismo para habitar, por ejemplo, hacer una escena dramática y acordarse que había que agarrar el vaso con la mano derecha a la vez. Hay muy pocos actores que quieren ocuparse de ambas cosas a la vez. Ahí hay que entender qué privilegia el director y qué tipo de plano van a hacer, obviamente, ¿no? A veces sabes que está tan cortajeada la película que si vos no estás haciendo lo que tenés que hacer con la mano, no les va a servir para editar y te van a sacar. Entonces van a tener que usar un plano en el que a lo mejor Sí. no estuviste tan bien. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que saber que aquella escena que te va a ser muy difícil por las condiciones técnicas o emocionales, podés pactar con el director qué necesitas para poder hacerla bien. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el director necesita que estés bien el 100% de las tomas. Entonces ahí uno se tiene que organizar medio solo, ¿no? Y yo soy muy obsesivo, me gusta esa parte de la repetición y creo haber logrado una zona de confort en lo que los actores en general odian, que es esa especie de prisión que implica sí, la repetición sistemática de un estado emocional o de un texto. Casi siempre se repite para mejorar algo. Entonces, hay una parte que hay que hacer igual y otra que hay que cambiar, ¿no? Por eso se hace de vuelta. Entonces, hay Sí. que poder dividir muy rápidamente y adaptarse en el momento. No hay tiempo del ensayo, el ensayo que uno tendría en teatro para reflexionar, para tomar distancia, pero a su vez al cine le viene muy bien la frescura.
que es todo lo contrario de esto que estamos diciendo, ¿no? Ver como si le hubiera pasado por primera vez, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando ensayábamos Sama con Lucrecia Martel, que Sí. yo estaba muy ansioso porque decía, ¿cuándo vamos a ensayar la escena? En los ensayos hacíamos otras cosas, todas muy disparatadas. Por ejemplo, aprender a bailar el minué, porque ella quería una película de época afeminada, donde los hombres no fueran jinetes a caballo, sino cortesanos de Luis XV. Entonces era muy gracioso, porque yo muy ansioso, ¿cuándo íbamos a ensayar las escenas? Hasta que un día Lucrecia más o menos me dice, no, pero esto le pasa al personaje por primera vez, no lo tendría que tener totalmente ensayado. Y es verdad, en la situación, yo preparado con una serie de reglas de juego, tendría que ver cómo lo soluciono. Bueno, hay directores que privilegian esa zona, y entonces toda esta obsesión que uno trae como actor, a lo mejor no te sirve para nada, porque esa película se va a filmar de otra manera. Y eso es lo divertido, esa es la experiencia, que uno va supuestamente con un bagaje técnico, y algunas cosas las vas a usar y otras no. ¿Te resulta divertido o, por ejemplo, una persona justamente tan metódica, trabajosa, sé tu trabajo en el teatro, te sigo históricamente, te conozco bastante como espectadora y aparte de leer tus textos, tengo casi todas tus obras y demás, pero justamente vos tenés una modalidad, te avenís a esta otra muy fluidamente, pero hay una historia con la trayectoria del desarrollo del cine argentino, donde hay una cierta tradición de no ensayar, que de no haya dirección de actores generalmente, y no todos suelen sentirse cómodos ni tomarlo como una instancia de frescura. Y no sé si en este caso, en la película que estás realizando ahora o en las anteriores, hay lectura de mesa, no la hay, te dejan solo para que vos armes y compongas el personaje a tu manera. ¿Cómo te sentís mejor, inclusive con cada una de estas propuestas? El problema es que el cine no descubrís la dificultad que vas a tener como actor hasta que no estás en el set con la presión del momento y todas las instrucciones que vas a recibir de todas partes, del director, de la foquista, suelen ser Ujú. mujeres, la foquista, que te dice, ¿podés hacer esto mismo pero sin ir hacia adelante y hacia atrás? Sí, creo que puedo. Es decir, todo el mundo te está pidiendo algo diferente al mismo tiempo, y no es solo el director o la directora. Y uno no sabe el caudal de estas. Por ejemplo, puede haber escenas que ensayaste en la mesa, ensayaste en tu casa, que te salen muy bien, y de pronto el director le dice, sería divertido que esto lo hagas caminando. Cambia por completo estar depositando el peso del cuerpo y quieto en un mueble y concentrando la mirada, por ejemplo, que hacer la Sí, situación caminando. Se desestabiliza por totalmente. completo cualquier cosa de las que hayas ensayado. Entonces, muchas veces uno, si es bastante hinchapelotas, pregunta todo lo que crees que va a suceder, y muchas veces no hay forma de obtener todas las respuestas. Entonces hay que estar muy abierto para habitar esa fotografía que es la película. No se puede elegir. Vos decís, es verdad, hay una larga tradición de un cine que no hace trabajo de mesa, por ejemplo, que no ensaya el antes o el después de los personajes, que quizás no sea necesario. Pero, por ejemplo, esas películas suelen ser muy de orden coreográfico. Una vez que llegas al set, hay que aprender por dónde te vas a mover, quién se va a mover primero, en qué momento vas a dejar los tenedores en la mesa o lo que fuere, y eso muchas veces sí requiere un ensayo en el momento, mientras todo el mundo está pidiendo su tiempo para hacer otras cosas, para poner luces o para volver a poner comida en los platos. Los actores estamos repitiendo una serie de secuencias para la que nadie te entrenó. No hay un aprendizaje muy sistematizado de eso. Entonces, cada escena tiene una dificultad inesperada. Mira, bueno, me estoy acordando en Días de Vinilo, por ejemplo, yo tenía que tocar el piano. Sí. Yo le aclaré a Gabriel, le dije, estás con la persona equivocada, va a ser imposible que me hagas tocar el piano y mucho menos cantar, y mucho menos las dos cosas a la vez. Entonces dice, no, no, es muy fácil. Gustavo Pomeranek, que en ese momento era el músico, el coach, mi coach para la escena, me enseñó y le digo, esto es imposible. Creo que puedo llegar a hacer la melodía con la mano derecha, pero con la mano izquierda, olvídate. No te preocupes, vamos a hacerlo con la mano derecha y poné cara de que estás tocando con las dos manos. Cuando vamos a la toma,
La toma es un plano muy lindo donde la cámara gira en círculo alrededor del niño, que hace de mí, de niño, que empieza tocando él, la cámara nos rodea y cuando termina soy yo. Entonces, ¿qué sucede? El chico sí sabía tocar el piano. Yo no. Entonces el chico empieza a tocar, la cámara se empieza a ir y cuando la cámara llega a mí, adulto, está del lado izquierdo. O sea que mi mano derecha no se ve. Yo había ensayado, yo hice lo que me pidieron, ensayé con la mano derecha y al llegar al set, tanto mi coach como yo nos dimos cuenta de que iba a ser imposible porque me tocaba con la mano izquierda. Entonces, no me acuerdo qué hicimos, redujimos, yo tocaba una sola nota o algo así, y no hay forma de ir prevenido para ese tipo de requisitos con los que te vas a encontrar. Pero es lo divertido también. Pero otra cosa es la composición del personaje en sí, o que te pidan que el personaje tenga determinadas características y que no seas igual. Obviamente nunca podría ser el Capitán Parrilla de Sama, jamás, porque son dos cosas, son dos universos distintos. Pero que no sea... Rafael Spregelburg es Rafael Spregelburg en todas las películas, que esto sabemos que acontece, digamos, pasa. Lamentablemente hay actores que están en cierto cliché y en muchas ocasiones se los escucha decir, al no ser dirigido, hago lo que puedo o compongo como puedo, solo. Yo creo que, ¿te parece que es así? Yo creo que pasa una cosa, se ha hiper especializado tanto el sistema del casting, que para mí el verdadero problema es que llaman a actores porque los vieron hacer algo que les gusta y les parece que tienen que hacer algo parecido. A nosotros nos pesa mucho más eso, en realidad. Que te llamen para hacer algo igual a algo que ya hiciste y que por eso piensan que vas a poder ser eficaz. Perfecto. Pero lo cierto es que una vez que la película empieza, la fotografía es distinta, el vestuario es distinto, la caracterización es distinta, la situación, que es lo que realmente importa, es distinta, y uno termina naturalmente tendiendo hacia una zona diferente. Es verdad, es tu voz, son tus movimientos, es tu torpeza, tu ternura, tu forma de mirar. Es difícil que te llamen en cine hoy, en el cine contemporáneo, para que compongas algo totalmente diferente de lo que haces. En otra época eso se valoraba muchísimo. Pero ahora la verdad es que te llaman para hacer lo que creen que está dentro de tu rango. El problema es cuando uno como actor no sabe todo lo que tiene dentro de su rango. A mí eso es lo que me pone feliz del cine, que paso de hacer el diseñador snob y sofisticado del hombre de al lado a ser un marinero en alta mar, pescador en agua y sal, por ejemplo. Digo, me parece que me llamaron mal, pero que no se den cuenta porque yo la película la quiero hacer. Me gusta mucho eso de mi relación con el cine, que he pasado a ser víctimas, villanos o personajes muy sofisticados, o un futbolista, como acabo de hacer ahora en 9, una película que filmé en Uruguay, en la que hago un exfutbolista muy malhumorado, que no se parecería en nada a mi forma de hablar. De hecho, tuve que hablar en uruguayo, y son pocas las ocasiones en las que se te obliga a ese grado de composición. La composición no está muy de moda en el cine. Se nota, no la ¿Cómo lo quieren. llamarías? Yo creo que se trata de encarnar una situación. Bien. Entonces el director te imagina a vos, que te conoce por tu poética, encarnando esa situación. Hay una especie de préstamo, ¿no? De término medio entre un ideal representativo escrito de determinada manera y algo que vos le vas a prestar que es genético tuyo, y el director creo que imagina ese cruce. Si realmente te está obligando a hacer algo que no podés hacer, es que estás mal elegido. Creo que al cine ya se llega habiendo pactado eso. En teatro es diferente, en teatro se trabaja para que puedas llegar a eso, pero en cine me parece que con la sofisticación del sistema del casting, uno tiene que pasar a veces muchas pruebas para ser admitido a hacer el rol. Y entonces, en esas pruebas que pasaste, se supone que ya tenés resuelto qué es el personaje. Wow. Y a vos, digamos, ¿cómo, a partir del hombre al lado, creo que sería el momento donde de algún modo vos, digamos, vos sentís que te posicionaste ahí de manera como más sólida en el cine, más conocido? ¿Cómo te parece que ese es tu momento de...?
El hombre al lado es un momento cumbre seguramente para mí, porque fue una película muy importante para mí y para muchos espectadores. Una película muy singular de lenguaje, de puesta. Si recordás, la película está filmada en larguísimos planos secuencia que duran entre 8 y 10 minutos. Entonces, para mí eran prácticamente como escenas teatrales. Con Sí, es Daniel verdad. Araoz podíamos ensayar muchísimo, porque se parecía a la línea no interrumpida del teatro. No tiene plano y contraplano, no tenés que hacerla interrumpir para pegar un plano con el otro. Tiene Sí. muchísimos planos secuencias y entonces se parece mucho al tipo de trabajo al que nosotros estamos más acostumbrados. Pero además tiene una cantidad de inteligencias de diseño entre la dupla creada por las poéticas tan amigas y tan dispares, ¿no? De Daniel y la mía. Juntos era evidente que íbamos a hacer agua y aceite. Trabajamos muy bien juntos porque el contraste surgía solo y nos divertíamos horrores en eso, ¿no? Entonces, esa película me parece que para mí fue muy importante porque marcó un escalón muy, muy alto en lo que podríamos llamar un cine de arte. Lo sorprendente para mí fue que a partir de esa película yo también pudiera acceder a un cine más comercial, donde quizás el objetivo que se buscaba no era tan artístico o tan diseñado, sino películas de género, comedias románticas, que es probablemente lo que más he hecho, o policiales, donde hay que responder de acuerdo a un género, unas reglas de, de actuación, de verosímil, de edición, que son diferentes, ¿no? Es muy diferente actuar en una comedia que en un drama. En general, en el drama se pide más realidad, más verdad, y en la comedia se te pide todo. Todo. En la comedia dejas todo, porque además de poder hacerlo de manera muy verosímil y muy creíble, tenés que hacerlo con tempo, con ritmo. Es casi como tocar un instrumento, ¿no? Como ser un virtuoso del timing. Entonces, para mí, El hombre al lado fue una puerta de entrada a cosas que no se parecen en nada al hombre al lado. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Haciendo comedia o no? ¿O propuestas de... Yo, la verdad es que me siento muy cómodo casi siempre que hago cine. Es algo que, como te decía, me regala vida. Llego a mi casa contento, cansado, pero sintiendo que valió la pena, además que el sacrificio que hice ya quedó filmado, que no lo tengo que repetir todas las noches. Pero bueno, lo cierto es que yo me siento naturalmente cómico, entonces me siento mejor en la comedia. Me parece que está bien que me vengan a buscar porque puedo hacer no sé, muchas veces siento que puedo hacer muy rápido algo que a otro actor quizás le costaría mucho más tiempo. A mí se me ocurre con mucha más fidelidad. Pero no lo sé, además en el medio hay una gran cantidad de películas más indeterminadas, ¿no? Que es más difícil decir esto es una comedia o esto no lo es. En Sí. realidad las películas que más me interesan son las películas que crean su propio lenguaje y que hay que descubrirlo y que se tornan extrañas, singulares, bueno, como esto que estoy filmando ahora mismo. Vos tenés posibilidad de elegir, o sea, cuando te llegan las propuestas, seleccionás, elegís qué querés hacer y qué no. ¿Tenés esa opción? ¿Lo haces? Sí, nadie me pone una pistola en la cabeza para decirme tenés que hacer esta película o mataremos a todos tus amigos. No, no, Eh, lo digo porque a veces me ha tocado en alguna entrevista que me digan, no, esto es trabajo, o sea, yo el trabajo, si tengo trabajo, agarro lo que venga, no selecciono, bueno, no para todos es igual esto, qué sé yo, por no, yo no. supuesto, no, por supuesto. La verdad es que yo tengo mi trabajo, a veces no redituable, como autor, director de mi propia compañía. Entonces yo no estoy tan ansioso por hacer una película si no me interesa. Puedo no hacerla y dedicar ese tiempo a concebir una pieza. No, yo trabajo mucho en el exterior, escribo para algunos teatros en general. Mis últimos estrenos han ocurrido fuera de la Argentina, sobre todo en Alemania, en Italia, en Francia. Entonces, sí, muchas veces digo, si una película me va a traer muchos problemas de agenda, es injusto que yo postergue mi propio trabajo por una película que es de otro y en la que quizás ni siquiera me pagan muy bien. Entonces, sí, muchas veces elijo, pero la verdad es que cuando veo que el director está convencido
de que me quiere para la película, siempre termino diciendo que sí, dispuesto a descubrir qué es esa película. No es que tengo un prejuicio previo, no es que digo, vi otras películas de este director y no me interesa, no, siempre me interesa. Pero Casi podría siempre haber me interesa. algo, tal vez, no sé, del orden ideológico o del orden estético que no comulgue con tu propuesta, con tus valores y que digas esto no. ¿Eso podría pasar? Podría, pero lo cierto es que cuando una película llega a filmarse, ha pasado ya tantas etapas de selección, ha conseguido que le den dinero para desarrollarlo. Es muy difícil que una película que ya está en condiciones de rodaje no tenga algo que realmente valga la pena probar. Es muy difícil, ¿no? No es que se trata de proyectos. Por supuesto que uno puede decir, no me siento capacitado, no soy la persona, no te voy a servir, o uno podría decir, no, ese lenguaje no es para mí. Yo, por ejemplo, siento que si veo que la película tiene un humor muy chabacano o muy costumbrista, me voy a aburrir, si siento que es medio televisiva o que se parece un poco a la televisión, me parece que no es para mí. Y en ese momento me fijo si tengo otro trabajo o si puedo tomarla igual y probar, a ver si tenía razón o no. Casi siempre los directores son muy amorosos. Imagínate cuando un director llama a un actor porque lo quiere en su proyecto, que le ha llevado tanto tiempo elegir y decidir, hay un pacto de mutua elección en el que tiende a protegerse los motivos por los cuales cada una de las personas del equipo están allí, ¿no? Me parece que es más una ilusión de fuera del cine, la idea de, uy, quedé atrapado en un proyecto que no me interesa. Es difícil, a mí no me ha pasado nunca, nunca, nunca. Las propuestas de estas que son más próximas al cinearte, digamos, ¿podemos hablar un poquito de lo que estás haciendo en este momento y contarnos un poco de qué se trata? Porque es bastante peculiar el proyecto en el que estás involucrado ahora y donde estás en directo conversando con nosotros. Contanos un poquito. Estoy filmando una película que se llama Trenquelauquen, y estoy en Trenquelauquen, precisamente en el oeste de la provincia de Buenos Aires. No la llamemos cinearte porque me parece que si mi directora Laura Chitarella se entera que para mí esto es cinearte, a lo mejor se Sí, enoja, porque a ellos les gusta mucho la aventura, ¿no? El grupo del Pampero, esta sociedad artística que tienen Alejo Mogillansky, Laura Chitarella, Agustín Mendilaurzu y Mariano Ginás, bueno, autores de películas singularísimas, ¿no? Recientes, sí. como La Flor, esa película que dura, no sé, como 14 horas, o Historias Extraordinarias, Ostende, la película anterior de Laura. Son personas que aman la aventura, les gusta mucho filmar fuera de Buenos Aires, sobre todo en ciudades y pueblos del interior, les gusta mucho la ruta, les gusta mucho salir a ver cómo va a ser eso que han pensado como un guión. Así que esta es una película con muchas etapas muy extrañas. Hace 5 años que se está filmando. eh, y yo pensé que yo había filmado hace 2 años, pensé que ya la había terminado, y hubo una reescritura en la mesa de edición de toda la historia, de todo el guión, y mi personaje que aparecía al final de la película como un personaje que venía a dar un giro, ahora está desde el principio de la película buscando a una chica, a su novia, que ha ido a hacer un trabajo de catalogando unas flores y unas especies autóctonas a Trenquelauquen y que ha desaparecido, se ha perdido, ha aparecido una especie de monstruo en la laguna de Trenquelauquen, no se sabe muy bien qué es, una médica se lo lleva a la casa, ella empieza a investigar, es una especie de Twin Peaks, pero en plena pampa, y es muy divertida, y como todo el tiempo abre y abre nuevas ventanas, es natural que un proceso con ese tipo de escritura no sepa todo lo que va a necesitar. Esas películas me gustan especialmente porque uno Genial. se siente cómplice de un salir hacia la película, ¿no? Y de hecho, no es que no se sepa lo que se va a filmar, los textos son endemoniadamente precisos y están escritos incluso con una calidad literaria que yo extraño mucho a veces en el cine. El cine a veces reemplaza por diálogo costumbrista lo que podría ser una literatura más descollante, más sofisticada, ¿no? Así que en eso estoy, perdidos. Mañana salimos a filmar a Carlos Pellegrini, otra ciudad aquí en el límite con La Pampa, y no sabemos muy bien cómo es la locación, dónde vamos a tener que adaptarnos para hacer una escena muy rara. ¿Cómo te sentiste cuando decidiste filmar vos, ser director de cine?
Yo no decidí ser director de Ah, ¿no? cine y ¿Cómo? sospecho, no, han pasado algunas experiencias intermedias, pero no es una Sí. decisión muy firme. No, yo tengo un caso muy, muy puntual de una obra de teatro que se llama Buenos Aires, que en un momento para el Bicentenario, el Canal 7 nos La televisión ofreció, pública. y la televisión pública hizo una convocatoria de dramaturgos, perdón, directores de teatro, no eran directores de teatro y directores de cine, para que juntos en dupla hicieran un proyecto. Ujú. Y yo lo hice con Javier Olivera, y lo que nos propusimos fue adaptar, porque además unas películas de 1 hora de duración, pero filmadas en 10 días, eran proyectos muy, muy, es casi lo que ellos llaman telefilms, ¿sí? Sí, sí, Lo que sí. pasa es que el telefilm tiene una suerte de estructura, muchas veces por achicamiento del conflicto o porque suelen ser medio docuficción, es un Sí. género medio peyorativo, ¿no? El telefilm. Nosotros nos propusimos adaptar directamente para la pantalla una obra intimista que se llama Buenos Aires, y la película se llamó Floresta. Pero no Sí. es estrictamente una película, ¿no? Es una adaptación de un proyecto ya escrito, ya estrenado, y que nosotros interpretábamos con el Patrón Vázquez, con mi compañía, que decidimos llevar a la pantalla. Esa fue la primera experiencia. La segunda es más complicada, es un guión que tengo escrito hace un par de años para Patagonic, una comedia, a pedido de los productores, sobre el devotazo, sobre la asunción de Cámpora y la liberación de los presos políticos de ese 25 de mayo, que es una historia que, mirada desde este costado, es muy intensa y también muy ridícula. Entonces me pidieron que escribiera una comedia sobre esos acontecimientos, y estamos viendo la manera de... Lo que pasa es que esta película se ha hecho carísima y yo dudo mucho que podamos hacerla Ay, esperemos que conmigo a la sí. cabeza. Yo Pero es, también espero que sí, pero quiero decir, no fue un deseo mío de dirigir, ¿eh? Más bien ellos pensaron que, muy generosamente, por otra parte, sí, que estaría bueno que yo pudiera hacer algo equivalente a lo que estaba haciendo en teatro en ese momento, que era La Terquedad, en cine, y con un tema que a ellos les parecía que no había sido tocado de esa manera. Yo al principio me resistí bastante porque era un tema del que me tenía que poner a investigar, no sabía si me iba a interesar, y por suerte pusieron a mi disposición un periodista, historiador, Marcelo Larraqui. Pude conocer a protagonistas y sobrevivientes de aquella jornada, y casi la primera vez, te diría, que empecé a trabajar sobre la escritura de personajes que todavía están vivos, personajes históricos, y algunos que me tenía que inventar o inventarles a ellos circunstancias para que el guión funcionara. Pero bueno, es una experiencia mía como de guionista y director, que, insisto, por su enorme complejidad y por el dinero que necesita, no estamos del todo seguros yo no estoy del todo seguro que valga la pena dejar de hacer mi teatro para transformarme en director de cine. Se sufre mucho siendo director. Siendo actor, no. claro, por eso cuando vos me decías, son nada, 6 semanas de rodaje, para el director son 5 años de laburo igual, ¿no? Porque es el director de 8 a cine. veces, sí, Claro, sí. sí, sí, Desde no, que tenés que concebís la estar. película y conseguís el dinero para hacerla y lográs armar el equipo, y a los actores no los llaman para otro proyecto y tenés que salir a reemplazar a último momento, es muy difícil. Muchos amigos cineastas realizan, en el tiempo que ellos hacen una película, yo hago 8 obras de teatro. Entonces yo los miro medio de afuera y digo, no es redituable, no está No bien, es se te para pasa. mí, tal No, vez. se me pasa la vida, sí, sí. Pero Y tus obviamente obras que son de si la... alta complejidad, tus obras teatrales, como decías bien vos, digamos, como mejor que vos nadie, pero no estamos hablando de obras teatrales simples, nunca. No, nunca, pero tenés que pensar que yo convivo con varios proyectos a la vez. Entonces sí, son complicadas, pero mientras ensayo una cosa tengo en cartel la anterior y estoy escribiendo ya la próxima para dentro de 2 años, mientras que en el cine se te pide que le dediques una década de tu vida a un proyecto. Sí, Por ahí exageramos, ¿no? Ahora creo que se edita mucho más rápido, las sí, pero películas más o terminan menos. su circuito de festivales mucho más rápido, entonces tampoco te involucran tanto tiempo. Pero lo cierto es que yo lo veo que en la práctica, si yo tuviera que hacer esta película, debería detener mi trabajo como dramaturgo y director de teatro por lo menos 2 años, sin lugar a dudas. Rafael, es una cosa hermosa el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Tenemos elección, no sé si es hermosa, pero es lo que hay.
Pero lo disfrutás. Bueno, yo creo que el lenguaje es nuestra forma de ser en el mundo, ¿no? Es lo que... Sí, es eso, es nuestra forma de ser. Por eso me interesan tanto los lenguajes, en principio. Soy como Bien. una especie de, siempre me defino como un Bien. políglota perezoso, aprendo muchos idiomas, pero muy poquito de cada uno, porque después me aburro. Pero la idea del lenguaje, la idea de la traducción, a mí es una especie de obsesión que me acompaña siempre, y mis obras son obras muy vinculadas al lenguaje. Por eso te lo Lenguaje, preguntaba. me Quería refiero llegar como Claro, me por refiero al ahí. lenguaje en términos generales, ¿no? Para mí el lenguaje son las reglas de uso, las reglas de construcción gramatical. Aparte, Y bueno, una, estamos hablando del lenguaje por decirlo llanamente a nivel del habla, pero y todo lo que implica, más, pero no el del lenguaje teatral, lenguaje cinematográfico, de la estética en general, no estoy hablando de eso en este momento, pero ¿cuántos idiomas hablas? no, muy poco. Yo hablo castellano con dificultad y hablo Nah, bastante bien inglés y alemán, pero puedo mentir muy bien en italiano, en francés, en catalán, y después tengo estudiados 2 horas de ruso, de sueco, de galés. eh, me gusta mucho, como te decía, aprender catalán. Las primeras, me gusta ver qué hacen, cómo se organiza un idioma, eh, qué hacen con el plural, hay femenino, hay masculino, por qué, y después abandono, porque cuando sé que no, y después lo que hablo sí es esperanto, que es esta lengua bueno, inventada de lo que artificial. genial. Y lo que me parece como una pregunta interesante es, director de teatro, dramaturgo, traductor. O sea, ahí hay una cosa interesante que es, no es lo mismo convocar a un traductor para una obra de teatro, Schumacher, por ejemplo, lo hace frecuentemente, acude a traductores, pero vos siendo dramaturgo, yo supongo que tiene una impronta tu modo de hacer esa traducción, pensándolo en la instancia teatral, donde estás diciendo, me lo comentabas antes, que le debe dar un sesgo peculiar. ¿Dónde pensás que está el acento puesto ahí en vos? Sí, sí, bueno, así como traducir poesía es muy difícil, ¿no? Imposible, Bueno, casi. encontrar una respiración diferente, incluso si el original tiene rima, por ejemplo, pero tiene una Shakespeare, métrica y está en inglés, por ejemplo, Shakespeare, Shakespeare. cuando lo vas a pasar al castellano te das cuenta que esa misma rima o esa misma cantidad de sílabas, primero no te alcanza para las palabras que repiten la situación, porque el inglés está muy lleno de monosílabos y palabras más Ujú. breves y de ambigüedades, donde la misma palabra puede ser a veces el verbo, el adjetivo o el sustantivo. Shakespeare explota y juega mucho con eso, porque además es un inventor de la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Ya traducir poesía es muy difícil, pero traducir teatro es doblemente difícil, porque muchas veces está a nivel poético, pero también está a nivel pragmático. Por ejemplo, vos tenés que traducir del inglés a Pinter. Pinter es un autor que a mí me gusta mucho, que yo he traducido Sí, mucho, y que tiene réplicas muy cortas. No tenés un solo tiro, no podés poner muchas palabras. Entonces, tal vez Pinter, un personaje dice, por supuesto. Bueno, por supuesto, en inglés se puede decir of course. Es una sola sílaba, es un sonido y es casi un bufido, ¿sí? Cuando vos decís por supuesto, el actor que está diciendo por supuesto, en vez de decir of course, está engolado, tiene un triple de energía, la cantidad de esfuerzo que lleva a decir por supuesto, de aseveración, no es la misma que escribió el autor original. Entonces, ¿cómo traducimos por supuesto? Yo en general, por ejemplo, pongo claro. Me parece que claro es mejor. Y entonces viene y me dice, pero no, claro es otra palabra. No, ya sé, le digo, pero para la praxis de este diálogo y para que esta escena funcione a la velocidad que el autor imaginó en su lengua, me parece importante respetar el nivel musical del idioma, además del nivel semántico, además de lo que quiere decir. Bueno, yo soy un gran escuchador de voces cuando traduzco para el teatro, imagino a personas hablando y no simplemente la fidelidad a... Por eso, bueno, mis traductores, la gente que traduce mis obras a otros idiomas, me detesta, porque cada vez que me llega la traducción empiezo a problematizar y les digo, pero mirá que esto
esto es una broma en la medida en que dure mucho la oración y el personaje esté excitado diciendo todo esto que es tan largo porque no va a ninguna parte. Ah, no va a ninguna parte, me dicen, sí, me quedo más tranquilo. Muchas veces en la traducción hay que compartir un sentido del humor, y es lo que las culturas no comparten. Genial. Genial, es para hablar, te digo, que yo me quedaría horas. Tengo que ir al ping-pong cortito de preguntas. Acá lo que me toca hacer es preguntarte cosas donde me tenés que contestar muy sucintamente, ¿sí? Casi Vas una especie muerta, de... vas muerta. ¡Ay, qué hermoso! Y conmigo preguntando también, pero intentémoslo. Dale, dale. Intentémoslo. Vamos a forzarnos a ser breves. ¿Ser actor de teatro o ser dramaturgo? ¿No puedo elegir las dos cosas? ¿Son Sí, contradictorias? podés. Las dos cosas, las dos cosas. La verdad es que Bien, yo bien. no creo que una impida la otra, todo lo contrario, se aprende muchísimo una de la Ser otra. dramaturgo, ser director, ser actor, todo te parece fácil, lo podés hacer bien, no te No, compliques. fácil no me parece ninguna de las tres cosas. Fácil es quedarme en mi casa mirando la tele. Te diría, lo que más libertad me da es escribir, lo que más placer me da es actuar, y lo que más problema me da es dirigir. Wow. ¿Televisión o cine? Cine. Cine o teatro. Estás metiendo el dedo en la llaga. No, teatro. Lo que pasa es que vengo, a ver, hace 2 años diciendo, yo no sé si el teatro se va a reponer de esta. Vale la pena decirlo, ¿no? Ha sido muy lacerado el medio aquí y en todo el mundo. Muchas culturas incluso han decidido desinvertir de los teatros porque se han dado cuenta que tal vez la gente no quiera volver a esa experiencia. Yo creo que no, que cuando termine la pandemia hay un deseo de vuelta a lo presencial, pero la verdad es que el cine se ha vuelto a hacer, estamos filmando con protocolos y barbijos y alcohol en gel, mientras que el teatro no sé cuándo va a volver. Entonces, me deprime mucho esta decisión, pero debo confesar que hace más de 2 años, de antes de la pandemia, que trabajo más en cine que en teatro. ¿Comedia o drama? Ya un poco lo hablamos antes, pero bueno. No elijo una película por si es comedia o drama. Si está bien escrita, ambas me vienen bien. ¿Actores conocidos o actores no conocidos? No amigos. No, amigos. Siempre amigos. ¿Amigos? Sí, sí. ¿Trabajar en la Argentina, poner tus obras en Argentina o trabajar en el exterior? Bueno, otra respuesta complicada. A mí me gustaría poder trabajar en la Argentina y obtener los beneficios que obtengo cuando trabajo en el exterior. No se Cartoon diría lo escapó. mismo, ¿no? Mauricio diría lo mismo. No lo sé, pero la verdad es que no lo sé, nadie es profeta en su tierra. Yo en la Argentina enfrento dificultades que son impensables en otros países en los que he trabajado, pero al mismo tiempo debo admitir que puedo concebir mis proyectos y mis espectáculos porque pienso en una relación con un público que es el que yo encuentro acá. Que después mi obra se estrene en Frankfurt o en París, es un accidente, bienvenido, pero yo pude imaginarlo porque me imagino de ida y vuelta con un público local, y eso vale oro. Entonces, lo cierto es que yo soy dramaturgo porque nací en un país muy teatral, que es este. Si hubiera nacido en esos países, a lo mejor me dedicaba a otra cosa. ¿Alemán o castellano? ¿Para qué? Depende para Para qué. Muttersprache, digamos, como lo sentís como propio, No. Yo solo siento el castellano como propio, pero tengo muchísima curiosidad por imaginar cómo sería mi vida si pensara en otro idioma. Por eso digo, depende para qué. Para cantar, probablemente el alemán sea más útil. ¿Cantarías líderes o cantarías canciones populares? ¿O Kurt Ninguna de Weill? las dos porque soy pésimo, pero Kurt Weill me encanta, claro. Kurt Weill Me gusta mucho, sí. sería eso. Bien. ¿Escribir o actuar? Actuar.
¿Escribir ensayo o escribir dramaturgia? Dramaturgia. ¿Ser teórico o ser dramaturgo? No ensayista solamente. No, Dramaturgia. dramaturgo. Bien. La verdad es que a la teoría uno es llevado un poco por obligación tratando de defender todos los errores que has hecho, ¿no? Y uno comienza a teorizar casi voluntariamente tratando de explicar qué es lo que estás buscando, pero no tengo una vocación teórica en abstracto, no me interesa. Es más bien una suerte de libro de bitácora, paso por la teoría de lo que pienso, lo que enseño. Yo doy muchas clases últimamente y casi siempre es tratar de explicar ante qué problemas me encontré, por qué y cómo salí de ellos, pero no mucho más que eso. Bueno, me toca pasarle un ratito la posta a Flor, que te va a hacer las preguntas del público, y después volvemos y hablamos nosotros un ratito más. Adelante. ¿Vale? Gracias. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo le estás pasando? Muy bien, como si estuviera en mi cabaña. Buenísimo, me alegro que te estamos haciendo sentir al menos cómodo. Bueno, yo me ocupo de recabar un poco estas preguntas que nosotros tuvimos en nuestras redes. Ya de paso les pido a la gente que nos siga en nuestras redes de Instagram, Cineclub Lugano, Facebook Cineclub Lugano, y estamos en YouTube, acá en Cineclub Lugano. Y entonces les venimos pidiendo que nos hagan preguntas, si vieron la película y qué querían saber de la película y de vos. Y bueno, acá tengo estas preguntas que me fueron diciendo, que anotamos. ¿Personaje preferido que hayas hecho? Uy, qué difícil, ¿no? Qué sé yo, se enamora de todos los personajes, no los voy a hacer competir a unos con otros. La verdad es que casi siempre el que más me gusta es el último, ¿no? Que es el que todavía te deja una memoria en la piel, en la carne, que te sentís como continuidad. Pero bueno, también ocurre muchas veces cuando veo películas muy viejas y yo qué feliz fui actuando eso y me reconforta mucho. Ok, no podés elegir, no me nombrás algún hito como para no dejarle con las ganas al que preguntó. Bueno, casi siempre mis personajes preferidos vienen del teatro, porque son las cosas en las que conviví más tiempo. Me gustó mucho el personaje que tenía que hacer en Apátrida, que es una obra de teatro en la que encarno un crítico de arte en el año 1897 que se bate a duelo con Eduardo Schiaffino por un problema teórico. Ausón se llama ese personaje, un crítico muy malo y muy... Ah, era malo, eso es un buen dato. Era malo, era más malo que yo. ¿Tenías alguien que admirabas cuando eras chico? Sí, muchísima gente, claro. ¿Es chico hasta qué edad? Un momento en el que uno admira a los superhéroes y después admira a su madre, a su hermana, a su padre, a sus maestros, ¿no? Cuando empieza a admirar a gente real. Claro, por ahí para acotar Pero la pregunta, se me ocurre como que se puede haber referido a alguien que te haya inspirado como a ser quien sos ahora, o algún, no sé, se me ocurre a mí que puede haber sido como alguien de la actuación, algún director, como alguna directora. primero tendría que saber quién soy para ver quién me inspiró a hacer esto. No, me parece que uno no tiene esas decisiones tan conscientes. Yo no me recuerdo a mí mismo diciendo, quiero ser esto o quiero ser como tal. No, las elecciones por afinidad se van dando de manera más accidental y menos por imitación. Creo que no recuerdo, más bien he tenido todo el tiempo una relación díscola con los modelos. Si a mí me decían que San Martín era el padre de la patria, yo decía, ¿por qué? A ver, veamos, exactamente, independientemente de que después racionalmente pudiera decir, sí, es verdad. Siempre fue muy díscolo con los modelos, con los deberes ser, ¿no? Claro. ¿Y hay algún personaje que te gustaría ser y no tuviste la oportunidad todavía? Sí, hay muchos. Hay varias obras de teatro que no son mías, en muchos casos, que me gustaría hacer. Hay una obra sobre todo, una de mis obras más queridas, que se llama El oficiante del duelo. Es una obra de un autor norteamericano que se llama Wallace Shawn.
y hay su personaje que se llama Jack, el protagonista. Es una obra que yo traduje y que se estrenó en Barcelona, pero que yo aquí no he hecho todavía, y siempre fantaseo con que alguna vez lo voy a poder hacer, que por cuestiones de tiempo, de agenda, de derechos no he hecho. Pero, y también clásicos, por supuesto, personajes. Hay un personaje que me encanta, que es el protagonista de El Diablo y Dios, la obra de Sartre, un personaje que se llama Goetz. Buenísimo. Muy, muy interesante como que queden cosas pendientes, ¿no? Acá una pregunta más sobre la película puntual, Días de vinilo, que me preguntan cómo se llevaban con los protagonistas. Si ya se conocían, si se hicieron amigos, no se hicieron amigos, si se conocieron en ese momento. Sí, nos conocíamos, yo menos, conocía a Nacho Toselli porque habíamos hecho un comercial muy gracioso para el Bafisi unos años antes. Conocía más a Fernán Mirás, con quien habíamos hecho algunas cosas en televisión, y a Gastón no, lo conocí en la película, conocía más a su familia, a Alan, a su hermano y demás, pero la película, debo confesar, era imposible de actuar de lo que nos reíamos. Nos tenían que separar porque bueno, en general filmar con Fernán Mirás es una experiencia, lo puede decir cualquiera, es una experiencia de otro planeta. Es muy, pero muy, muy gracioso. Y además se habían generado, como los cuatro éramos más o menos protagonistas en simultáneo, se habían generado como unas especies de clubes, como las casas de Harry Potter, ¿no? A ver quién conseguía más adeptos durante el rodaje. Entonces actuábamos unos personajes miserables que se amenazaban con juicios unos a otros y que iban después repartiendo limosnas entre los técnicos para ver quién nos iba a votar. Todo un disparate muy divertido. Pero además me conocía mucho con las chicas, con los personajes femeninos de la película, y con muchos de los personajes secundarios, Leo Baraglia sobre todo, a quien conozco mucho más, sí. Claro, Leo tuvo como un personaje más, que no estamos acostumbrados a verlo tan en un segundo plano en este último tiempo. Pero hace una escena extraordinaria, ¿no? Es un personaje que todos le envidiábamos mucho. Sí, hablamos nosotros en el equipo de ese personaje. O sea que había como una actuación paralela a la película, como el doble, sí, la doble película. Absolutamente, y es el día de hoy que todavía en nuestros grupos nos seguimos mandando amenazas y citaciones judiciales. Muy divertido. Si no hubieras sido artista, si no estuvieras haciendo ahora las cosas que haces hoy, ¿qué otra cosa hubieras hecho? Probablemente matemático, probablemente traductor. ¿Querés ampliar la pregunta? Yo te dejo. La matemática me interesó siempre, me resultó fácil, eso sí me resultó fácil, mucho más fácil. De hecho, yo cuando terminé el secundario estaba decidido, era clarísimo que me iba a dedicar a una ciencia dura, a la física. De hecho, iba a ir a estudiar física nuclear, pero para eso había que primero estudiar física y luego irse al Balseiro, a Bariloche, lo cual implicaba medio dejar a tu familia y todo. Yo vivo en Almagro, de hecho, muy cerca de la UTN que organiza esto, y todavía fantaseo con que voy a ir a anotarme a hacer la carrera de matemática. Es una zona en la que me siento cómodo, tranquilo, me resulta fascinante el mundo de las matemáticas, y de hecho, bueno, mi escritura tiene mucha influencia de todo eso, y me gusta mucho. Yo indago mucho sobre todo en la mal llamada teoría del caos, mejor llamada ciencia de la totalidad, donde, bueno, desde la geometría fractal hasta las paradojas de la ciencia no reduccionista o no lineal, hay muchas cosas de la biología que me interesan y que aplico en la escritura. Y siempre me siento en deuda porque yo nunca estudié profesionalmente matemáticas. Cuando terminé el secundario estaba muy cansado
para seguir estudiando, y yo vengo de una familia muy humilde y tenía que trabajar de algo, con lo cual dije, bueno, ahora voy a trabajar, voy a juntar algo de dinero, voy a hacer un curso de actuación, porque en la escuela había empezado a actuar como hobby y me interesaba, pero yo sabía que en algún momento iba a dedicarme a una carrera formal en alguna ciencia dura, y no pasó nunca. Tiene un curso de actuación y luego en otro, y en uno de escritura, y acá estoy. Bueno, nunca es tarde igual. Sí, podríamos, ¿no? Ganar un matemático responsable y perder un actor caprichoso. No, no. Tampoco quise decir eso. Bueno, voy con la última, así podemos continuar con la otra parte de la charla con Judith. ¿Te molestan? Acá preguntan. ¿Te molestan los cholulos? No, no sé, no tengo mucho contacto yo con cholulos. Afortunadamente no soy tan popular como para que me paren en la calle y pueda molestarme. He visto, sí, a amigos o colegas que son famosos en este sentido, que da la fama de la televisión, que a lo mejor se sientan en un restaurante y quieren comer tranquilos y no pueden porque la gente quiere que les firme algo o sacarse fotos. Es una parte de la popularidad que no me interesa nada, pero nada, no me gustaría, pero no, debo confesar que no tengo opción, porque no estoy en esa situación. Claro. Bueno, justo acá quiero hacer esta que me parece muy graciosa, es que si alguna vez te viste involucrado en algún escándalo mediático. No, no que yo me haya enterado, por ahí fue tan pequeño que no. Bueno, en un momento sí, hubo una disputa feroz, más que mediática, política, con el entonces ministro de Cultura Darío Lopérfido, que hacía unas declaraciones espantosas y que salimos muchos a contestarle, pero él se la agarró conmigo particularmente, pues yo tengo una columna Ah, en un diario y le respondí, y me mandaba mails a mi casa tratando de dialogar conmigo sobre un tema que él quería hacer un debate público en un teatro como si se tratara de un espectáculo, y hubo mucha repercusión, eso se estiró bastante tiempo hasta que los artistas pedimos su renuncia. eh, Terminó renunciando, pero por otros motivos, ¿no? mm. Una situación vergonzosa por donde se la mire, es lo más cerca que he estado de un escándalo público, creo que es eso. Claro, por ahí la pregunta iba más como aún si estuviste en intrusos, pero bueno, también nos enteramos de otras cosas. Yo Eh, afortunadamente no sé qué es Intrusos, no tengo televisión, entonces me van a tener que explicar de qué se trata, a ver si vale la pena mirarlo. no, bueno, no me voy a meter como a calificar la televisión, pero como por ahí algunos entredichos entre artistas que se dan a veces en la tele. Pero bueno, no, ya sabemos Lo que que no pasa es que sucede. yo hago muy poca tele, y me parece Claro, que es ese tipo de tele abierta y demás, no tengo idea, la verdad no sé cómo funciona, no sabría decirte nada. claro, bueno. Sí, fue respondida. Bueno, No, pero le paso sí la quiero contar una palabra. anécdota que me parece muy curiosa. En una época yo estaba en una serie de televisión muy popular que se llamaba Guapas, y me pasaba una cosa muy singular, que yo estaba de invitado, hacía una especie de novio que tenía el personaje de Mercedes Morán, que era muy gracioso el personaje, una especie de nerd de las computadoras que la volvía loca, y que eran los dos muy pesimistas y muy malhumorados, era muy divertida la relación, y los guionistas estaban muy inspirados en lo que nos escribían, y me pasaba que de pronto la serie era muy popular, se veía mucho, yo no estoy acostumbrado a eso. Mm, Entonces en mi barrio yo salía a la calle, y el día que yo había estado en el capítulo, la gente me saludaba por la calle o me paraba o me hablaba. Si al día siguiente no estaba en el capítulo, nadie me decía nada. Y al en día siguiente, serio. es decir, como que la gente tiene una relación en continuidad, a lo mejor con el tipo que vio en la tele, Claro. pero es de muy corta mecha. O sea, dura ese día. A lo mejor después ya no tienen motivos para hablarte. Es como una suerte de continuidad de lo que estaba viendo en la tele, que de Claro. pronto te lo encontrás en un ascensor y entonces te hablan. Pero, y de hecho, cuando
estaba de invitado, debo haber estado 2 meses en la serie, cuando mi personaje terminó, mis propios vecinos, que cuando estaba en la tele me saludaban por la calle, cuando terminó ya sabían quién era, ya sabían dónde vivía, ya no me saludaban más, ya no tenía ninguna gracia saludarme, ¿no? Creo que hay Claro. algo de eso, que el espectador cholulo, si vamos a la pregunta, le gusta tener una relación falsa con esa especie de idolatría, pero tampoco se la cree tanto, ¿no? No tiene una continuidad militante de su cholulez. Es como una suerte de, no sé, como una especie de pecado, como leer el horóscopo y creer en él, ¿no? Es algo, si se puede, dale que va, y si no, no importa. Es la literalidad de los 5 minutos de fama encarnados en esa experiencia. Ya son 5, mira, antes en la época de Warhol eran 15, se ve Eran que 15. todo se está instagrameando. Bueno, muchas gracias. Te dejo seguir charlando con Judith. Gracias, muchas gracias. Gracias, Flor. Bueno, Rafael, pregunto, ¿qué se siente ser tan multipremiado? ¿Te importan los premios? Algunos sí, y mucho, y otros nada. A ver, el premio no es el objetivo que uno persigue, ¿no? Uno, como dijo Nick Cave cuando le invitaron a no sé qué concurso, dijo, mi musa no corre carreras de caballos, ¿no? La verdad es que el premio no es una inspiración, no es una meta previa, pero cuando uno se rompió el lomo haciendo algo y las personas adecuadas creen justo considerarte, es un mimo, una caricia, y naturalmente viene muy bien. El problema es que muchas veces los premios tienen una estructura bastante perversa. Últimamente se ha puesto muy de moda que el premio sea una especie de círculo en el que van a competir colegas de igual o de desigual talento, como si uno tuviera que matar al otro, ¿no? Ese tipo, por ejemplo, yo no suelo ir a entregas de premios donde parece que el actor que se lo ganó es mejor que los otros 4 que también se lo merecen. Es humillante. Es humillante para todos, para los actores que participan, para la gente que lo está mirando. Hay algo como de circo romano ahí que a mí se me ha hecho cada vez más extraño. Y con muchas veces ese tipo de premios, además, no implican nada. No hay ni dinero, no hay ni viajes a Tahití, no hay nada. Pues mejor me quedo en mi casa en chancletas esperando. Ahora, si alguien me llama y me dice, queremos premiarte porque me parece que lo que hiciste está bien, yo soy el primer humilde agradecido. Pero toda esa zona del circo de los premios bueno, me he hecho mala fama de no ir a las entregas de premios más veces de lo necesario. No sabía que tenías mala fama, en realidad es tan... No, qué sé yo, tampoco tengo fama de ningún tipo, pero quiero decir que muchas veces me disculpo muy caballerosamente y digo, me parece que si ustedes no están seguros de si me quieren dar un premio o no, a mí también me resulta raro estar en esta especie de competencia a la que no me presenté, ¿no? Pero bueno, son modalidades totalmente diferentes. A veces me presento a un concurso con una obra de teatro y lo quiero ganar porque me viene bien el dinero, porque el estímulo, porque me parece que la obra está bien, pero hay mucho, sobre todo en el circuito de los actores, hay mucho pan y circo alrededor de esto que a algunos les encanta y les gusta ponerse alguna ropa y salir y también está muy bien. Yo me siento siempre incómodo en esas situaciones. En realidad, lo que decías antes sobre el teatro fue fuerte. La verdad que esta cosa de cierto pesimismo en relación al futuro, de cómo ves las cosas, me interesaría que lo puedas desarrollar un poco más, porque no se habla demasiado de esto. No. Y por otro lado también en relación al cine, todo el paradigma se modificó muchísimo en todo. Ya no va a ser lo mismo tampoco, ni el espacio cinematográfico, ni nada, la aparición de los streamings. O sea, es un universo, es un paradigma nuevo. ¿Cómo lo ves en general? Bueno, primero deberíamos asumir que tanto el teatro como el cine, que es muy nuevo, han tenido una biografía mutante permanentemente. Tampoco nos pongamos de entrada pesimistas, No, suponiendo que esto es el fin de algo, ¿no?
me parece que hay que seguir en ese sentido una biología, una intuición y una suerte de renovación que a las artes no les es ajena, siempre está ocurriendo. Lo que sucede con el teatro, vamos a hablar primero del teatro si te parece, es muy peculiar. El teatro solo puede ser presencial. De hecho, yo me he visto a mí mismo respondiendo varias veces a la idea de teatro, sugiriendo que el teatro es el contagio. Yo no hago una obra de teatro para transmitir una verdad, no hago una obra de teatro para militar sobre una ideología, no hago una obra de teatro para ponerme zapatos elegantes. Hago una obra de teatro para contagiar miedos, pulsiones, impulsos, intuiciones, con un público que va a dejarse contagiar. Muchas veces me encontré, antes de la pandemia, usando la palabra contagio en vez de transmisión o identificación, u otras palabras que podría haber elegido para definir el contacto. Desde que lo presencial está prohibido, ese contagio no funciona, no existe. No es, evidentemente, lo mismo ver una obra en la pantalla de tu casa, en la computadora, cómodamente instalado en tu casa, sin estar en relación con el público que ve la obra al mismo tiempo, ¿no? El teatro genera un momento de una singularidad virtual, que es la de que todos juntos estamos modificando el aire que respiramos en este momento al mismo tiempo. En el teatro, casi te diría, ni siquiera hay puramente identificación, hay más bien oposición. El público de teatro suele ser una polis, una ciudad, un barrio, una gente reunida a discutir un problema. Incluso cuando la obra es la más frívola o el peor entretenimiento que te puedas imaginar, estamos allí reunidos para reaccionar todos juntos a un estímulo. Cuando eso desaparece y uno ve en una pantalla el registro de eso, el teatro se convierte en otra cosa, se convierte en todo caso en un audiovisual, una cosa que ya existe y que tiene otras reglas. Entonces esas reglas tienen sus gramáticas y es mejor construirla de acuerdo a la eficacia de esa gramática. Entonces, ¿qué sucede? Se nos pide, o no hay, en realidad no se nos pide nada, porque no ha habido ninguna respuesta desde las estructuras de poder para atender a los reclamos del sector, que se ha quedado 1 año y medio y ya vamos para 2 años, sin ningún tipo de trabajo y sin ningún tipo de recurso. Los paliativos son inexistentes, ¿no? Bueno, una especie de subsidio para que investigues tal cosa, sí, pero yo tenía un trabajo asegurado con una entrada de dinero y lo tengo que reemplazar por una cosita, ¿no? Como estamos comiendo, con suerte, de las migajas de una actividad que debería ser de preocupación pública. Las culturas que no pueden representarse y debatir los métodos de representación de su presente están destinadas a la muerte o a la conquista de los modelos impuestos desde afuera, ¿no? No hay, ahora se nos alienta a decir los teatros van a reabrir, festejemos. Mentira. Ese tejido social de trabajadores y trabajadoras del teatro ya está completamente dañado. Primero hay que repararlo para poder salir a trabajar, por ejemplo, en las salas del circuito independiente de Buenos Aires a un 30% del aforo. No nos es redituable. Ya no nos era muy redituable antes porque el precio de la entrada no llega a pagar los gastos de hacer una obra, pues mucho menos lo serán un 30%. Entonces, de esto no se está hablando lo suficiente, no hemos tenido respuesta de los ministerios de cultura, seguimos, además nos dicen que tenemos razón, que vamos a pensar, lo vamos a ver, pero el tiempo pasa y la gente se sigue desempleando o subempleando en otras cosas y utilizando su talento para cualquier otra cosa, ¿no? Con suerte, algunos de nosotros podemos trabajar en cine, lo cual es un privilegio enorme. El teatro está en este momento en esa situación. Podríamos pensar que el cine está en una situación parecida, no por la pandemia precisamente, sino por la desaparición de los espacios de difusión y de reunión del público, ¿no? Si el cine va a pasar todo directamente a las pantallas de las grandes OTT, esto implica una curaduría mercantil, monopólica, de un tipo de gusto que vaya uno a saber qué factores intervienen en esa determinación. Y los modelos de eficacia van a empezar a parecerse inconscientemente al parecido con esa curaduría de Netflix, de HBO o de quien fuere, que a lo mejor con las mejores intenciones están tratando de producir el cine del futuro. No es que sean personas muy malas que han decidido
monopolizar la elección artística, ¿no? Y hay cosas notables y extraordinarias. El problema es cuando eso solo se puede hacer con una intervención industrial, que por lo tanto tiene que pasar una serie de filtros de funcionamiento de SRLs, un funcionamiento económico que transforma a las personas en empresas. Allí la representación se va al carajo, ¿no? Se empiezan a decidir maneras de producción de modelos narrativos hegemónicos que van a dejar de lado cualquier aspereza, cualquier sutileza, sin las cuales no hay arte posible. Entonces esto también a mí me preocupa particularmente. Ay, bueno, es tan largo, la verdad. ¿Te preocupa, te importa, lo tenés en cuenta el perfil del público que te sigue? ¿Te preocupa que no sea supermasivo, que no seas una personalidad, como decías antes, popular, si uno lo puede denominar de ese modo? El teatro que vos haces, sabés que tiene un público cautivo y que por otro lado, los que vamos a verte sabemos que vamos a ver o intuimos, y no hay una pretensión de hacer una obra en el Gran Rex, qué sé yo, por mencionarte algo grosero, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Bueno, en principio hay varios malentendidos al respecto. Yo también podría haberme sentido inclinado a pensar que mis obras son de alguna manera elitistas o para un público pequeño, porque trabajo en salas pequeñas, porque son las que hay, son las que tengo a mi alcance, ¿no? Los teatros independientes que alojan 100 espectadores con mucha suerte. Entonces uno dice, bueno, pero es un pequeño fenómeno que estás haciendo con tu obra. Necesitas 100 personas que quieran verte por fin de semana, no son 3.000. Ahora, con mi experiencia, a mí me pasó una cosa muy rara, que es que las obras que aquí son del teatro alternativo o de una experiencia off, se han hecho en París, por ejemplo, en el Teatro de Marigny, como éxitos comerciales. Y entonces mis obras son comerciales en otras ciudades y aquí son alternativas. Entonces yo ya no me creo mucho ese discurso. El golpe de gracia lo vino a dar, por ejemplo, el montaje que hicimos en el 2017 en el Teatro Cervantes con La Terquedad. La Terquedad es una obra complicadísima, si me preguntan a mí, muy difícil de seguir, muy intrincada, donde la misma historia se cuenta 3 veces, pero desde puntos de vista distintos, que transcurre en la Guerra Civil Española, con la invención de una lengua artificial, de un comisario valenciano que es fascista, pero que es humanista a la vez. Todo es complicado en esta obra, todo. Y sin embargo la hicimos en un teatro público de muchas butacas y se llenó cada uno de los 5 meses que hicimos la obra, 800 personas en esta ciudad dispuestas a meterse en ese laberinto. Entonces yo ahí me pregunto... No se consiguió una entrada, Rafael, te lo digo, no, era imposible. No, lo sabemos. Siempre lamentamos mucho que no hubiéramos podido pasar de allí a un teatro comercial, que pudiera haber visto, pero esto tan raro de pronto tiene espectadores. Es decir, si no hay teatros públicos que arriesguen a eso, esa obra no hubiera existido, por ejemplo. Bueno, esa obra de todas maneras existe porque fue un trabajo comisionado de un teatro público en Frankfurt. ¿No? Yo, tal vez, si yo me dejo llevar por lo que mi entorno me dice de mí, la mitad de las cosas no las haría. Pero por suerte soy un privilegiado que muchas veces saltó de esos límites y empezó a pensar sin vallas y decir, vamos a hacerlo igual. Entonces, no me creo mucho lo más fácil de suponer de mi teatro, que es para pocos. No lo sé, no es mi experiencia. Sí puedo coincidir contigo en que es complicado, y también creo que es muy divertido, y entonces eso hace que no sé qué decirte, no sé qué decirte. Yo me voy a un festival, por ejemplo, en Colombia, y la gente ve la obra y no sabe que en la Argentina se supone que es complicada. Y entonces me va muy bien, nos vamos muy contentos todos, los colombianos y nosotros. Entonces, me parece que hay una serie de malentendidos que tienen que ver con que la ciudad de Buenos Aires tiene como tres fetas de fiambre muy particionadas, ¿no? Entre el teatro público, el teatro comercial, que busca generar un rédito económico, entonces hace determinado tipo de obras con determinado tipo de actores, ¿no? Muy populares de la tele, y entonces trata de hacer obras que
no le traigan mucho problema al espectador o que no sean muy largas, un tipo de obras que casi siempre son extranjeras. Cuando se ha intentado hacer ese teatro comercial con autores nacionales, se da una cosa muy rara, que es que el público está dispuesto a ver a esos talentos dirigiendo obras extranjeras, pero no presentándolas como texto, sin saber que las obras de Daniel Veronese o de Javier Daulte o las mías propias son éxitos comerciales en Madrid, en Barcelona o en París, ¿no? Una cosa muy rara de nuestro teatro comercial. Y luego está el teatro alternativo, que es el que yo me dedico, el lugar en el que uno junta a unos amigos, toma una sala y puede hacer más o menos lo que quiera, que se dice a sí mismo un montón de cosas y se pone a sí mismo un montón de limitaciones, muchas de ellas quizás no tan ciertas. Por ejemplo, que una obra tiene que durar 1 hora y 10 como mucho. ¿Quién dijo eso? La gente va a ver películas larguísimas y se queda y se concentra y presta un montón de atención. Hay un montón de suposiciones que crea la pobreza. Hay obras que están muy bien pensar en el teatro como un grado de concentración muy intenso, que mucho más tiempo de eso no se soporta. Pero hay otras que no. Entonces, ¿cuál es la regla, no? Wow. Me quedaría hablando con vos, pero no sé, te llamo mañana y seguimos porque no cortaría nunca. Pero tengo que ir cerrando. Muy bien. Hacemos siempre más o menos una pregunta que en este caso es difícil porque ya de algún modo la fuiste respondiendo a lo largo de toda esta conversación, pero me importa que nos cuentes a todos cuál sería para vos la función del arte, si es que tiene alguna, dentro del espacio social, cuál sería su necesidad indispensable, que yo también coincido con vos, que es fundamental para que seamos lo que somos y que existamos como sujetos, y qué sé yo, la importancia de la cultura es todo, pero que nos cuentes vos, ¿cómo pensás que tiene incidencia en lo social? Si es que la tiene, si es transformadora, si hay alguna posibilidad. ¿Cómo es? Sí, por supuesto, el arte tiene una función que es pensar sin pensamiento, es decir, extender, multiplicar el sentido, pero no de una manera científica, no de una manera racional, sino de una manera lúdica. El juego es nuestra primera forma de conocimiento. Los niños aprenden a manejar el mundo jugando y se responsabilizan con ese juego. Pues el arte tiene esa misma función de mantener siempre viva esa zona de descubrimiento, de redescubrimiento. ¿Por qué? Porque si nos acostumbramos a tomar el mundo por lo que es, o lo que otros dicen que es, no hay libertad posible. Para mí va mucho más allá, ¿no?, de constituir una identidad o ser lo que somos como sujetos de un pueblo, por ejemplo. Muchas veces se pensó en eso, en el arte, como una suerte de tótem alrededor del cual configurar o cristalizar una identidad. Yo no creo tanto en eso de la identidad nacional en el camino del arte, ¿no?, que precisamente es lo que el arte hackea, la posibilidad de dialogar con el espíritu del lugar, pero de una manera conflictiva, de una manera lúdica. Entonces el arte no es ni verdadero ni falso, es un juego que vale la pena jugarse, ¿no? Y ahí sobrevive con todas sus diferencias de tiempos, de velocidades y de virtualidades respecto de las materialidades. Seguramente no están en la misma situación los artistas visuales ante la aparición del criptoarte, por ejemplo, que es la última de las novedades entre la economía y el arte, que, por ejemplo, los cineastas ante la disyuntiva de prestar su conocimiento y su talento a las series de televisión en vez de seguir haciendo películas. Entonces no es la misma la situación del escritor de novelas, que más o menos puede mantenerse firme y estable dentro de los límites del libro y su circulación, que las de, por ejemplo, los poetas que han descubierto durante la pandemia una difusión impensada para la intimidad de la poesía, que es un poco parecida a esta, ¿no? Han visto que durante la pandemia ha habido muchísimo acceso a la lectura de poemas por los poetas, en las cuales uno tiene el regalo de la intimidad, en vez de ir a escucharlos en una feria del libro entre 300 personas a la vez, uno puede meterse casi en la casa de determinados poetas. Es decir,
todas estas virtualidades están en jaque y siempre lo han estado. Pero me parece que todas persiguen un poco esto, ¿no? La multiplicación del sentido. ¿Te interesa Leonardo da Vinci como figura? Lo conozco poco, pero sí, claro, me interesa, ¿no? La idea de la invención permanente en todas las áreas posibles del conocimiento. ¿Te pareces mucho? ¿Nunca lo No, pensaste? no, ¿Nunca lo no, para pensaste? nada. Es que es una referencia muy, muy remota, ¿no? Eh, Sí, y- es difícil de traspolar, sobre todo en el tiempo. Y además hablaste del humanismo antes, pero sin embargo es como que nada te resulta ajeno. Cuando me dijiste matemáticas, yo dije, bueno, ya está, o sea, si hace falta algo más, ahora que me digas, me interesaría estudiar biología y por qué no, y me interesan los... Ya con eso tenemos como un espectro impresionante de lo que hace a todos los quehaceres de lo humano que te resultan propios, ¿o no? bueno, también podría hacerte una larga lista de cosas que no me interesan y creo que es más larga que las que sí me Afortunadamente. interesan. No puede interesarte todo, todo. No, Bueno, no sé, yo soy un poco como un chico, ¿eh? A ver, los chicos me parece que a veces todo les está abierto, ¿no? Rafael, sos una personalidad maravillosa, es hermoso escucharte. Me encantaría quedarme, lo digo en serio, un montón de tiempo conversando con vos. No me alcanzan las palabras para darte las gracias por esta generosidad, por haber estado, por dedicarme tanto tiempo, dedicarnos a nosotros y a toda la gente, por mostrar otra faceta tuya, además de todo lo que entregás con todo lo que haces. Y no sé, agradecerte todo, todo lo que das como artista, como actor, como personalidad dentro del orden de la cultura y estar acá sin saber quiénes somos nosotros en este gesto tan solidario que en este momento es tan escaso y tan necesario. Así que desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias, de No, corazón. bueno, el agradecido soy yo, no nos conocíamos y nos estamos conociendo así y es la forma, ¿no? Y de verdad les agradezco toda la atención y todas las palabras de cariño que me han dado. Todo Así es que el poco. agradecido soy yo. Muchas gracias, Un en beso serio. inmenso y un abrazo gigante, lamentablemente virtual, pero que espero que te llegue de parte de todos Bueno, nosotros. espero que pronto elijan otra película en la que esté yo y sigamos charlando, así que me vuelven a ¿Cómo llamar. que no? Por supuesto que sí, vamos por esas. Tienen muchas para elegir, así que llámenme de nuevo. Qué placer, muchas Y gracias. bueno, Rafa, bueno, desde lo formal quería agradecerte, coincido con todo lo que dijo Judy, realmente una delicia escucharte, impresionante. Y sabes que se me ocurría muchas cosas. Yo soy ingeniero, además de gestor cultural, y ¿No ves? hace unos años atrás quería hacer una señal de TV de la UTN. Y cuando pensaba en la programación, después no conseguí en la TVA, en la TDA, digamos, quería tener una, así como hoy está el canal de ciencia, encuentro, qué sé yo, tener un canal de la UTN TV. Y no lo logramos en ese momento, pero todavía tengo. Y una de las cosas que me interesaba era que hubiera ficción, porque nosotros en la UTN lo que siempre hacemos son actividades que tratamos de promover la ingeniería, la tecnología, la ciencia, o sea, lo que queremos es popularizar, ¿no? A veces pareciera, no sé, yo estuve en Seúl y ser ingeniero en Seúl así como nosotros en Argentina, qué sé yo, de determinadas profesiones como la de médico o alguna otra que viste, como la obra famosa de mi hijo el doctor, es como que están superlativizadas. En Seúl, que es todo tan tecnológico, ser un ingeniero de Samsung o de LG, bueno, viste, te hacen como la reverencia. Y nosotros no es que pretendemos eso, pero sí lo que pretendemos es que más gente estudie ingeniería, ¿sí? Entonces se me ocurría hacer ficción y cuando dijiste matemáticas, yo digo, primero, y lo voy a inscribir porque ya está el próximo examen de ingreso para el año que viene, ¿no? Pero no, pero sí se me ocurría tirártela como hacer ficción para la tele o para cine, bueno, qué sé yo, bueno, para el ámbito que fuere, me parecía más la tele porque es más masivo, entra a las casas, con una temática de divulgación de la ingeniería.
Nosotros la vez pasada entrevistamos a ingeniería, a la ciencia, a la tecnología, digamos, ¿no? Entrevistamos a Mario Neto y contaba que ella hizo con Erika una serie que se llamó 23 pares, que está en una plataforma pública, en Contar creo que es, ¿no? Y realmente es muy interesante que, digamos, todo va en torno, son capítulos que versan en función de lo que pasa con una fundación o un laboratorio de genética, ¿no? De genética, sí. Pero bueno, nada, se me ocurría que tirarte esto. Bueno, yo estoy siempre abierto a esos cruces. De hecho, yo también tenía un programa de arquitectura en el canal Encuentro que me encantaba. Yo no sabía nada de arquitectura y me llamaron como actor para, sobre todo, comparar la arquitectura con la dramaturgia, es decir, ver de qué manera se podrían tomar a las obras arquitectónicas de la Argentina como planes de construcción ficticias, ¿no? Y fue muy interesante porque estudiar la relación entre la arquitectura y el Estado, que es el que paga los monumentos, los símbolos de la construcción, era muy, muy viva la relación entre teatro y eso, ¿no? Pero bueno, de verdad se necesitan estas plataformas que permitan esos puentes, esos cruces inusuales, ¿no? Entre la ficción y otra cosa que también es ficción, ¿no? Porque vamos, ser ingeniero es... Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Si Bueno, surge, si te da, te buscamos. Dale. Queda anotado el proyecto para el canal del OTN. Muchísimas gracias, Rafael, Guillermo, Judith, Florencia, toda la gente que está del otro lado. La verdad hemos pasado una noche magnífica. Esperamos pronto ver las repercusiones de lo que ustedes sintieron al compartir esta nueva noche con nosotros. Y obviamente sigan pendientes de las redes sociales que están aquí abajo, que muy pronto anunciaremos la nueva película del mes de julio y un nuevo protagonista o una nueva protagonista. Estén atentos a las redes sociales, Cine Club Lugano, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde estamos ahora en este momento. Así que ya saben, lo que les pedimos siempre, si les gustó la entrevista, si la están pasando bien, cuando termina esto compartan en sus perfiles, así nos ayudan también a que esto vaya creciendo y que la comunidad de Cine Club Lugano se reproduzca y lleguemos a fin de año con una plataforma estallada, pensando en una presenciabilidad en algún momento muy pronto cuando esto pase. Muchísimas gracias, buenas noches para todos y nos vemos la próxima. Buenas noches, adiós.